Los Incas, Franklin Peace. Esta lectura está compuesta por 8 capítulos. Daremos a conocer sucesos importantes que ocurrieron hace muchos años atrás. Capítulo 1. Historia incaica. Para empezar, hay que tener en cuenta la conquista española se dio en el siglo XVI. Empezó en los tiempos del Tahuantinsuyo, donde estaba habilitado por los incas. Debemos saber que los que recopilan historias y relatos fueron los cronistas españoles. Algunos datos tenían mayor o menor exactitud. En esos tiempos, recopilar una información era dificultoso porque no tenían idea sobre las poblaciones anteriores a los incas. Pero afirmaron que antes de los incas solo habían grupos humanos poco organizados. Anteriormente se había planteado dos versiones. En la primera se decía que el reinado era de padre a hijo, que el poder se heredaba, y la segunda era de que los incas eran violentos y de que habían domado los pueblos anteriores. Aunque no se sabe la veracidad de la historia incaica, los cronistas recogían tradiciones orales como mitos, leyendas y significaciones que eran rituales en mayor parte. Para que todo tenga mayor veracidad, indagaron mediante los reyes antiguos, consiguiendo información de sus conquistas, hechos, y todo esto debía mostrar la adopción de los españoles hacia América, comparando un rey con un inca. También de que el poder del Tahuantinsuyo era una monarquía y que el poder era familiar. La función de los cronistas era organizar la información de forma cronológica. Construyeron una historia incaica que tiene vigencia hasta nuestros tiempos, con nuevos estudios arqueológicos que se dieron entre los siglos XIX y XX. Corroborando la información de los cronistas, debemos tener en cuenta que la recolección de información fue difícil. ¿Por qué? Bueno, porque cuando llegaron los españoles al Tahuantinsuyo no sabían nada respecto a su idioma y costumbres, por ello no podían comunicarse de ningún modo. Por lo tanto, tenían que transcurrir un lapso de tiempo y aprender su idioma y así transmitir sus historias dándole veracidad. Cuando avanzó la colonización, los cronistas se interesaron más por la historia del Tahuantinsuyo. Esta tendencia creció con el virrey Francisco Toledo. Entre los años 1569 y 1581, los cronistas lograron recolectar más información oficial y eran obtenidas por personas descendientes del Cusco. Tomaron como fábulas los cuentos y mitos que los pobladores decían sobre el origen del mundo de los estadios, pero tomaron como historia real las historias vinculadas a las biografías de los incas, como Pachacútec y Huáscar. Los cronistas también presentaban escenografías y estos sí lo consideraban como una historia oficial. Muchos continuaron a través del tiempo y existieron algunas modificaciones por las introducciones culturales que existen y se reflejaba en la historia de la vida imperial de Potosí. Se encontraron datos del Tahuantinsuyo que en muchos casos estaban relacionados con los incas del Cusco, y esto no tenía nada de los cronistas españoles, entonces se logró completar una historia más. Gracias a todo esto, podremos saber la versión de la historia cultural, cómo fue su economía, organización, religión. Tenemos una aproximación de su organización política, o sea, las jerarquías. Antecesores de los incas en los Andes. Se decía que antes de los incas existía un desarrollo de una sociedad bien organizada, con un desarrollo económico, una red vial como vemos en la imagen hecho de piedra realizado por los antecesores de los incas. Los incas tenían desacuerdos sociales, así llamando la atención y admiración de los europeos cuando vinieron al Tahuantinsuyo. Los cronistas no podían diferenciar entre los incas y sus antecesores por la tarea de recolección de información que mencionamos anteriormente. Un inicio de la historia pre-inca lo iniciaron unos eruditos que habían incursionado en la arqueología, y estos abrieron horizontes de la vida anterior de los incas en el siglo XX. El dominio del Tahuantinsuyo fue corto, de así se habla de los cazadores, recolectores que vivieron en los Andes hace más de 10.000 años. Como ejemplo, está en Lauricocha o Moche. Hablaremos de la historia pre-inca, el horizonte donde habitan los incas en el Tahuantinsuyo. También se le conocía como horizonte tardío, o inca, en el siglo XV. Se evidenciaba grupos étnicos en nivel de organización política. Tenemos a Chimú, ubicándose en la costa norte del Perú. En Chimú se había desarrollado la agricultura, con un sistema de irrigación. Movía abundante agua que alimentaba a toda la población. Es decir, la tecnología hidráulica estaba avanzando en el caso de la agricultura como en la imagen.
Se construyeron nuevos centros urbanos, como Chanchán. Su población variaba de 20.000 a 30.000. En las crónicas, los incas habían conquistado como el Valle del Mantaro y los chancas de Huancavelica. Los chancas y las múltiples peleas o enfrentamientos con los incas en sus inicios de su expansión. En otros lugares del Tahuantinsuyo, en Chincha, ubicada en la costa sur del Perú, en el sur existía el lenguaje aymara. También había un amplio territorio de los charcas en el sur, este altiplano boliviano. Todo lo mencionado anteriormente pertenece al periodo intermedio tardío, que ocurre entre los años 1100 y 1400 después de Cristo. Años 800 y 1000, en los Andes existía una población ocupada por Huari y Tiahuanaco, pertenecientes al Horizonte Medio. También está en el periodo intermedio temprano entre los siglos I y VIII, donde se encuentran las culturas Moche, Recuay y Nazca, en la costa del sur. En el intermedio temprano se encuentran las culturas de Chavín, Vicus y Paracas, donde hubo una gran revolución agrícola. Por último, sabemos que desde Chavín y 10.000 años posteriores se desarrolló una historia andina muy amplia. A continuación, empezaré con el capítulo 2, el origen de los incas. Sobre el origen de los incas existen numerosas versiones, desde los cronistas del siglo XVI hasta los especialistas antiguos de nuestra época, que escribieron obras a partir de mitos y leyendas cusqueñas en donde se señalaban al Cusco como imperio incaico, el ombligo del mundo. La organización inicial del Cusco. Los primeros pobladores fueron los Poques y los Guayas, luego llegarían los Ayamarcas. Cuando llegan los incas, estas etnias no los miraban como vecinos, sino como invasores. El primer nombre que se le dio al Cusco fue Acamama, que significaba cúmulo de piedra. Los Antasayas, otro grupo étnico antiguo, llegaron al Valle del Quisco, que actualmente se conoce como el Valle del Cusco. Se le da ese nombre en agradecimiento de su jefe, que los guió hasta este sitio. Luego, como les dije, cambia el nombre al Valle del Cusco, los incas, que significaba ombligo del mundo. La cultura puquina. Los incas provenían de la meseta del Collao, la cultura puquina, capital del Tiahuanaco. Ellos emigraron al Cusco por la invasión de los aymarás, debido a que como los incas no querían que supieran la verdad de su origen por ser algo vergonzoso, crearon dos leyendas. De Manco Cápac, de los hermanos Sayar. Los incas crearon estas leyendas para explicar su origen. Estos fueron, como dije, los hermanos Sayar y la de Manco Cápac. El cronista Juan de Betanzos recopiló la leyenda de los hermanos Sayar en su obra Tuma. Asimismo, Manco Cápac aparece como arquetipo para los sucesores, hasta la aparición de Pachacute. El Tahuantinsuyo. En las crónicas se habla de Pachacute, el hijo de Manco Cápac, porque era un extraordinario líder. Fue en su gobierno donde el imperio incaico creció de una manera extraordinaria, que tendría por nombre Tahuantinsuyo, pues gran parte de esta conquista fue hecha por Pachacute. Claro, con ayuda también, como se cuentan las crónicas, Ica Yupanqui y Huayna Cápac, que fue el que terminó la expansión. Según los estudios de John Murra sobre la territorialidad, nos dice que los hombres andinos utilizan el territorio como discontinuo, el cual era posible una mejor obtención de recursos. Los hombres indios que residían en un lugar también controlaban espacios ubicados a muchas distancias, a los cuales se iban en tiempos periódicos para la siembra y cosecha. Un ejemplo sobre este modo son los Lupacas, ubicados en el lago del Titicaca. Se puede decir que la expansión del Tahuantinsuyo tuvo una serie de reciprocidad y redistribución. El Inca generalmente utilizaba lanas, joyas u ofrendas para poder así formar una alianza con los grupos étnicos conquistados,
y formar una relación redistributiva también se daban matrimonios entre el Inca y las hijas del Cuscatlán. Era también una forma de enlace que significaba la conquista del Inca. Y con esto terminamos hablando sobre el origen de los incas y la expansión del Tahuantinsuyo que consiguió la conquista gracias a Pachacútec. Continuaré hablando sobre el capítulo 3, la economía inca. Capítulo 5. Descripción del Cusco. Desde el siglo XVI, muchos de los cronistas han brindado información descriptiva sobre la ciudad del Cusco, destacando así la importancia que tiene, aunque como se sabe, no siempre la información brindada es la más adecuada, debido a que la historia del Tahuantinsuyo tuvo un largo periodo. Por ello, es difícil de obtener una cronología adecuada sobre la construcción de la ciudad sagrada. Han surgido diferentes problemas sobre el diseño de sus trazos, tomando 4 de esos términos como principales. El primero es la destrucción de la ciudad luego de la invasión española. Como segundo término es la repartición del terreno, el cual fue modificado de acuerdo con las necesidades que fueron adquiriendo. Como tercer término es la modificación de los trazos de la ciudad, a causa de las nuevas actividades. Y por último se modificó el trazo urbano para la adecuación de espacios. Varios autores han buscado lograr la reconstrucción del trazo cusqueño original, pero han tenido dificultades debido a que por la ampliación habían ocurrido el desplazamiento de tierras. Se ha dicho que la ciudad tenía forma de puma, cuya cabeza estaría en la fortaleza de Sacsayhuamán y el cuerpo entre los ríos Tulumayo y Guatanay, y la cola ubicado en Pumacchupán. Los cronistas destacaron la importancia que tomaba el Cusco como centro y origen del mundo de los incas. Por ello, muchos de ellos decían que las personas que venían del Cusco tenían que ser reverenciadas, debido a que han estado en un lugar sagrado. Pedro Sancho nos indica que el trazo que más se destaca es el de la fortaleza de Sacsayhuamán, por las características que tienen, al igual que la forma de sus calles y el por qué tomaba tanta importancia. Al mismo tiempo, criticaba mucho su anchura. Como muchos de los cronistas mencionaban, una parte de la ciudad tenía edificaciones pétreas y de adobes. También se mencionaba que en la ciudad no vivían personas pobres, por lo tanto se deducía que pertenecían a una élite. El investigador Polo afirmaba que la tierra y la plaza del Cusco había sido llevada a las ciudades fundadas, ya que ellos consideraban esa tierra sagrada. Por último, se menciona que en el Cusco se originó los caminos de los 4 suyos, las cuales se decía que formaban 4 partes del mundo. Sus seques Chinchaysuyo y Antisuyo pertenecían al sector Urín, y los seques Chinchaysuyo y Antisuyo pertenecían al Hanan. Muy bien, ahora hablaremos sobre la religión incaica. Cosmovisión andina. De las mejores fuentes para obtener una imagen de la cosmovisión incaica son las crónicas. A partir de ahí se rescata que tanto el espacio como el tiempo son sagrados, pero se debe tener en consideración que la concepción de espacio que presentan es dualista. Dividido en Hanan y Urin, siento que al parecer el mundo aparecía compuesto por 3 planos: Hanan Racha, que significa mundo de arriba; Kai Pacha, que significa mundo de aquí; y Urin Pacha, que significa mundo de abajo. El papel del Inca sirve como la unión entre la dualidad cielo-tierra, pues era hijo del sol y de Viracocha en algunos contextos. La imagen andina del tiempo es cíclica. Es así que Huamampoma, siendo fuertemente influenciado por la evangelización, plantea 4 edades crónicas anteriores a los incas, presentando un paralelismo con las 5 edades judeocristianas: Huayricocha, Runa, descendientes de Noé, venidos de América; Huayrirruna, Purunruna, Aucapacharruna, siendo la etapa de los incas Incarruna. Finalmente, por Francisco de Ávila y los mitos que recogió en Guayrichirí, se da a conocer 4 edades de los dioses, donde se observa una secuencia cíclica y un conflicto entre la divinidad y otra. Pero si la eliminación de las divinidades vencidas, es así que los mitos de la creación del mundo y los mitos de origen de los incas permiten una aproximación a la cosmovisión. Calendario incaico. Los relatos de los cronistas sobre la organización del calendario son variadas, presentando ciertas similitudes pero también diferencias. Sin embargo, en términos generales, se trata de un calendario caracterizado por festividades
identificadas con los meses del año, como el Inti Raymi y el Kappan Raymi. También por estar relacionada con la agricultura, donde se presenta mayor variación es en el inicio del calendario, pero es a partir de Juan de Betanzos que se presentó que el año empezaba en diciembre y por consecuencia, de acuerdo a solsticios y equinoccios, todo fue organizado por el Inca Yupanqui Pachacuti. Las huacas y lo sagrado. El término huaca es usado tanto por cronistas como evangelizadores para designar a los dioses no principales. Sin embargo, este es un término genérico aplicado para todo lo que era sagrado. Durante la extirpación de idolatrías, los españoles destruyeron objetos físicos porque consideraban que eran huacas, pero muy lejos de la realidad, el concepto de lo sagrado para los incas va más allá de los objetos cultos adorativos, ya que también huaca era referente para los cargos específicos, como el que era el curaca o el inca, presentando así hacia los saludos rituales. El culto solar incaico. El sol es considerado la unidad más importante y oficial por los cronistas, pero además se le consideró que representaba una situación jerárquica y excluyente, encontrando así una proyección del cristianismo de los cronistas. Pero el culto solar cusqueño no era único ni excluyente, sino que había presencia de otros niveles religiosos. Hay presencia de evidencias que indicaría que el culto solar fue elitista, surgiendo esto a partir de la imposición del dios inca, el sol, sobre otra divinidad que era el Huiracocha. Esto se expresa a través de construcciones de templos solares en los centros administrativos, donde residía el inca y la élite cusqueña. El templo solar más importante se hallaba en el Cusco y se llamaba Coricancha, pero había otros llamados Unshu vinculados al culto solar, siendo el principal Huacaipata. También en las crónicas se mencionaba que se celebraban ceremonias masivas en la Plaza Grande del Cusco, en los cuales concurrían los curacas, siendo el encargado de la dirigencia del Cusco, el Humu, quien era la máxima autoridad, siendo tanta su influencia hasta que en momentos posteriores a la invasión se le vio actuar en las rebeliones andinas contra los españoles. Muy bien, ahora hablaremos sobre el arte y la cultura incaica. El arte incaico presenta un contraste entre el arte previo al Tahuantinsuyo y el difundido durante el predominio de los incas, siendo el primero en ser caracterizado por una multiplicidad de expresiones y el segundo por una uniformidad y disminución de la creatividad. Esto expresado en mayoría a través de la cerámica. En cuanto a la arquitectura andina, los cronistas presentaban una preferencia por las construcciones de piedra, los cuales resaltaban las ciudades, las fortalezas, palacios y canales de riego. Pero las distribuciones urbanísticas de los incas fueron heredadas por criterios urbanísticos previos, siendo construidos en asentamientos previos como en Cajamarca o incorporando elementos en núcleos ya existentes, como en la ciudad ceremonial de Pachacamac. En estas se expresa la arquitectura del poder, que son diferenciados de templos destinados a la élite. De las construcciones, el más respetado es el galpón, teniendo como máximo exponente al llamado Kazana. Coricancha es el templo más afamado en las crónicas, dedicado al culto del sol, Inti, muy famosa también por tener un jardín de oro, donde se hallaban representadas todas las plantas importantes del área andina, empezando por el maíz, planta solar por excelencia. Según los cronistas, Coricancha fue construido por Manco Cápac, el primer inca de la tradición oral andina, y también fue modificado por dos incas que tienen especial significado en las crónicas, Pachacute y Huayna Cápac. Coricancha era el centro religioso más importante del Cusco incaico. De Coricancha salían los seques que vinculaban los muchos oratorios que en el Cusco había. Los seques eran líneas o rayas que partían de la ciudad del Cusco y servían para organizar las huacas o santuarios alrededor que parten del templo de Coricancha hacia todas las partes del imperio incaico. En lo que respecta a la cerámica, tenemos a los aríbalos, nombrados así recordando las ánforas griegas. Alcanzaban hasta 1,50 m de alto, y tienen diversas decoraciones simbólicas, muchas de ellas geométricas, de asas laterales. También no podemos olvidar a los queros, en forma de vaso. En cuanto a textilería, se dice que los maestros tejedores adoraban a Huiracocha, por considerar esta divinidad como tejedora
y la del universo como un tejido. Los tejidos incas tenían mucho valor porque formaban parte de ofrendas y ajuares funerarios. Los textiles andinos eran en el siglo XVI básicamente de dos tipos, abasca y cumbi o cumpi. El segundo era más apreciado y el de mayor uso ritual, bordado de alta calidad y fabricado en telares especiales. Los cronistas destacaban su suavidad y también lo comparaban con los más finos tejidos de Europa en esos tiempos. Capítulo 8. Los incas después de la invasión española. En Cajamarca se produjo la captura del Inca Atahualpa por Francisco Pizarro. El 15 de noviembre de 1532, los españoles ingresaron a dicha ciudad. Los españoles venían de un largo camino iniciado en Panamá años antes. Habían estado en las tierras selváticas al oeste de los Andes ecuatoriales y sobrellevaron las enfermedades tropicales. Luego ocuparon la isla de La Puná y desembarcaron en Tumbes. Después fundaron San Miguel de Piura y luego fueron a Cajamarca. El fray Vicente Valverde interrumpió un largo desfile ceremonial de Atahualpa, donde inició una conversación con él. Vicente quiso imponer su religión a Atahualpa. Atahualpa reaccionó votando la Biblia que le ofreció Valverde, porque señalaba que su dios era el sol. Atahualpa fue acusado por poligamia, idolatría, fratricidio y usurpar el trono. Fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Más adelante se proclamó a Tupac Hualpa como sucesor de Atahualpa. Los cronistas lo llamaban Toparpa, el cual falleció envenenado. Más adelante Manco Inca colaboró con los españoles en su lucha contra las tropas leales a Atahualpa, el cual fue derrotado, pero no apresado. Sucediendo esto, Manco Inca intentó irse del Cusco en 1535, cuando Francisco Pizarro estaba en Lima. Fue hallado y obligado a regresar a la ciudad. Cuentan los cronistas que Manco Inca halagó a Francisco Pizarro por su codicia, a quien ofreció tesoros y éste lo dejó libre. Así pudo salir Manco Inca e inició su rebelión contra los españoles en mayo de 1536. Manco Inca huyó con parte de sus tropas, refugiándose en una región montañosa identificada como Vilcabamba. Desde allí inició una larga guerra con los españoles que concluyó en 1571, cuando las tropas del virrey Francisco de Toledo ingresaron a la zona y eliminaron a este foco de resistencia incaica. En el siglo XVI, los sobrevivientes de la élite cusqueña establecieron con la corona española una relación similar a la que tuvieron los curacas de diversas zonas andinas. De un lado buscaron hacer reconocer sus privilegios como nobles. Poco se sabe sobre la actividad de la élite cusqueña en el siglo XVII, y suele aceptarse la disminución de su influencia. Luego se menciona los libros del Inca Garcilaso de la Vega como Comentarios Reales de los Incas, reimpresos en España en 1723-1724, y que circularon entre los descendientes de la antigua nobleza cosqueña. Gracias a esto, durante la colonia se generó así una imagen de un pasado glorioso, ejemplificado en los incas de Cusco. La población andina administró dicha imagen a su manera, no necesariamente con las categorías históricas que los españoles sí emplearon para explicarla.